acuerdo, desacuerdo, indiferente, muy de acuerdo, muy de acuerdo. ¿Está bien? Evidentemente que cuando yo voy a marcar esto y le voy a pedir a cualquiera que me marque, que me diga, siempre sobre el nivel de medida, ¿verdad? Cuando yo presento así la pregunta, creo que nadie duda que esta tiene un nivel de medida ordinal. ¿Está bien? Entonces, ordinal. Esto prácticamente todos estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque hay niveles, ¿verdad? Yo puedo estar un poco de acuerdo, indiferente, etcétera, pero es ordinal. ¿Está bien? ¿Se entiende, verdad? ¿Por qué? Sí. Porque hay un nivel y dicen, bueno, yo estoy de acuerdo, vos estás en desacuerdo. Pero ¿qué tanto más de acuerdo vos estás que yo? No sé. O sea, inclusive muy de acuerdo. Yo estoy muy de acuerdo. Y vos, yo estoy de acuerdo en más. Pero ¿qué tanto más de acuerdo vos estás que yo? Entonces, lo lógico es que nosotros tomemos esto como una variable ordinal. Es lo que en puridad corresponde. Un estadístico muy cerrado te va a decir, esto es ordinal, no hay duda alguna. Desde el punto de vista de un estadístico no hay duda. ¿Está bien? Inclusive yo puedo poner esta misma pregunta, la pregunta 1, ¿verdad? Yo le puedo decir la misma pregunta y le puedo poner, ¿verdad? La primera pregunta. Marque, ¿verdad? Marque del 1 al 5 su grado de acuerdo. ¿Está bien? Del 1 al 5 su grado de acuerdo. ¿Está bien? Entonces, y marque del 1 al 5 su grado de acuerdo y le pongo una regla. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos poniendo una pequeña regla y le decimos marque del 1 al 5 y le ponemos una reglita acá. Marque del 1 al 5 su grado de acuerdo y le ponemos uno acá. Dos, tres, cuatro y 5. Como siempre aparece a veces las estrellitas y demás, ¿verdad? Esto es muy común para las apps y compañías. O puede ser más, ¿no? Voy a tratar de explicar. Esto entonces decimos nosotros que esto es el 1 y decimos que esto va a ser de muy poco, muy en desacuerdo, y esto va, ¿verdad? Siendo lo mismo, siendo 1. Pongo acá un poquito más chico, ¿verdad? Le hago la aclaración, siendo 1 muy en esto es simplemente para saber el sentido, muy en desacuerdo, y 5 muy de acuerdo. Son dos formas de presentar una misma pregunta. ¿Entiende? ¿Me siguen? Sí. Son dos formas de presentar la misma pregunta. Entonces, esto está un poquito más chico, pero es simplemente con el objetivo de decir, bueno, este es 1, y yo tengo que marcar entre 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Está bien? Y aquí, en este tema, ¿verdad? En esto prácticamente ni bueno, algunos sí,
Algunos que son más del campo de las ciencias sociales que dicen, no, yo voy a tomar más igual, más como de escala. Para los estadísticos, esto sigue siendo ordinario, pero duramos un poquito más. ¿Cuál es la otra parte de los que defienden que esto es escala? Dice, pero aquí, señores estadísticos, nosotros ya le estamos dando la idea de distancia. Entonces, si se pone 4 y no 2, podemos suponer de que tiene 4 veces más de acuerdo que uno que más que 2. ¿Se entiende o no? Sí. 4 y 2. Entonces, aquí el estadístico se va a cerrar y le va a decir, ustedes, científicos sociales, están errados. No hay, y le va a decir lo mismo que yo les dije, porque no hay un concepto. Y muchos de los psicómetras y eso me importa un bledo, ¿verdad? Yo le voy a tratar como escala porque a mí me conviene, porque así voy a poder hacer cálculos, etcétera. Para mí esto va a ser de escala. Pero el estadístico se va a cerrar. Aquí va a dudar un poquito y va a decir, bueno, está bien. ¿Por qué? Porque le va a decir el científico social, entiendo lo que me decís, señor estadístico matemático, que sigue siendo ordinal porque esto es muy de acuerdo, pero acá yo ya le estoy dando la noción de distancia, que tanto usted reclama, señor estadístico. Entonces, bueno, ok, vamos a aceptar, y la mayoría de los que trabajamos en ambos mundos, aceptamos que sea de escala. ¿Entendió? Sí, entendí, profe. Yo te quiero contar cómo yo, o sea, que dentro de lo que yo pensé, cómo yo solucioné para cargar, ¿verdad? Sí. Yo le puse, por ejemplo, decía uno, no mucho, o sea, muy poco. Entonces, le daba dos, le puse poco, eh, no tanto, mucho, Y le trataste de ordinal. exactamente, así como el primero. Así le Está bien, solucioné. está bien, Está está bien. bien. Ok. Bien. O va a tener después algunas limitaciones para hacer algunos análisis. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, cuando vos le tratás de escala aquí, ahora vamos a ver, nosotros vamos a poder hacer media, desviación, el promedio del grado de acuerdo, ¿verdad? En cambio, famoso cuando tenemos una investigación social, por ejemplo, dice grado de pertinencia, nivel de satisfacción de los usuarios, nivel de tal cosa. Pero vos, cuando hablas de nivel en pregunta 1, solamente vas a poder decir, no, hay tanto por ciento más que los otros. No vas a poder responder tu pregunta de nivel. O te va a costar, no vas a poder responder, te va a costar más responder tu pregunta de nivel. Porque es algo que está demasiado. ¿Cuál es el grado de relación? ¿Cuál es el grado de aceptación? ¿El grado de apropiación? ¿El grado de lo que fuere? El grado de satisfacción, el grado de... Y esto, ¿por qué hago este matiz? Y este diálogo entre estadísticos y científicos sociales que es muy común. Y pido perdón a la gente de salud, pero esto se traslada a cualquier campo. Se traslada a cualquier campo. Por eso es muy importante siempre trabajar con la gente que es del área. ¿Por qué? Porque es probable que también haya ejemplos similares en salud, en cual desde el punto de vista estadístico más riguroso, no es una variable, o podríamos decir que se está cometiendo un error metodológico estadístico. Pero la literatura científica específica del campo ya ha aceptado y hay una comunidad que defiende. Entonces, no hay nada más que aceptar. Está bien tu análisis, eh, Cintia, ¿verdad? Sí, profe Cintia. Está bien tu análisis, Cintia, o sea, no está mal, está bien hecho, Bueno, está bien hecho.
mi última pregunta, o sea, ya creo que ya me respondiste. Sí. En esta cuestión, la última parte donde dice informe escolar, tampoco voy a cargar nada entonces. Informe escolar. Donde No, no, ahí solamente indica cuáles se quitaron desde la planilla. o sea, entre dice. Sí, solo de escala y listo. Ok. Ustedes todos ya están conscientes, ya a todos les llegó la notificación de la tarea, ¿verdad? Sencillito, por cada variable, una tabla, un gráfico y una muy breve interpretación, porque ahí yo voy a pillar quién se copia y quién no se copia. No, espérame, encargué recién toda esta madrugada. Vamos por parte, profe. Ok, ok. Ok, va a ser un lindo fin de semana, Cintia, no te vayas a preocupar, de semana de aprendizaje. Bueno, todos están conscientes ya de la tarea, ¿verdad? Vence el lunes a las 23:59. Tenemos 2 días para trabajar. Entonces, generar tablas, gráficos y una muy breve explicación de lo que ustedes entienden por eso. Entonces, yo eso sí le voy a meter a ChatGPT, voy a decir, bueno, encuéntrame en todo este conjunto de presentaciones, cuáles son idénticos. Y los que son idénticos van a perder puntos, porque es imposible que sean idénticos. ¿Está bien? Los que son idénticos, los dos idénticos van a perder puntos, así que no presten su trabajo. O si van a prestar su trabajo, díganle, cambiaste la interpretación. Porque si no, si vos prestaste tu trabajo a otro tu compañero y no hizo, entonces vos también vas a perder puntos. ¿Ok? ¿Es un acuerdo, Maribel? Con respecto a la interpretación, ¿sería de cada variable o una interpretación en general? De los gráficos libres, lo que vos quieras, lo que vos veas en tu tabla. Perfecto, gracias. Muy bien. Bien. Sí, Fabio, te escuchamos. Profesor, tengo una preguntita nomás. Dale. ¿Podríamos repasar un chiqui así breve la diferencia que hay entre interpretación y análisis, que hay que poner a veces debajo del gráfico? Porque a veces, en mi caso, por ejemplo, yo tutoreo tesis de salud pública, medicina familiar y demás. Y debajo del, ¿cómo es? Del gráfico en el ejemplo que ellos usan, le ponen, en medicina le ponen interpretación, ¿verdad? Pero luego aparte en otra sección le pone discusión, donde se interpretan los datos y en el ejemplito, así ejemplo, le ponen en la parte que debe ir debajo del gráfico, que le llaman ellos interpretación, agrega así, pone un parrafito diciendo en un párrafo contraste los resultados con la literatura, ¿verdad? Y a mí me confunde todo, porque yo en el curso aprendí análisis, que es una cosa, interpretación es otra cosa. Como yo Y entiendo, y depende mucho de eso, de vuelta al campo, Fabio. Interpretación es lo que vos, desde el punto de vista cuantitativo, lo que vos ves que está pasando, es la interpretación de los patrones en tu gráfico o tus tablas, que vos estás viendo, ¿sí? Sin darle mucho sentido, ¿verdad? Por supuesto le vas a poner nombres, ¿verdad? Los pacientes, el paciente B, la tasa, qué sé yo, la tasa de afecciones, voy a inventar, disculpame que, ¿verdad? La tasa de afecciones es 30,7, mientras que en el paciente placebo es solamente 20,9, entonces podemos encontrar una diferencia estadística de tanto, lo cual desde el punto estadísticamente representa tanto del p-valor, etc. Eso es una interpretación concreta, o a partir del gráfico podemos ver que la gráfica se desplaza hacia la izquierda, por lo tanto la cantidad de incidencia es en los niños de menor edad, cosas por el estilo. Y vos te centras, esa es la interpretación generalmente aceptada. Los análisis, depende mucho del término, pero generalmente el análisis está en todo,
no creo que sea un buen término, ¿verdad? Pero se suele usar análisis e interpretación, a veces se junta, a veces se separa, depende mucho del campo. Pero el análisis yo lo relaciono más a la discusión. La discusión, en eso sí no hay duda, ¿verdad? La discusión es la contrastación con la literatura. Y se suele utilizar mucho, no siempre en un gráfico o en una tabla. Generalmente ya sería demasiado, ¿verdad? Me parece muy corto agarrar y hacer la discusión solamente por un gráfico. Generalmente al final de cada dimensión, nosotros decimos, cuando tenemos una dimensión evaluada, cuando a lo mejor hay más gráficos, ¿verdad? Nosotros discutimos los resultados con la literatura. Todavía no es una discusión profunda. Si vos tenés otra sección, ¿verdad? Hay trabajos que ponen la discusión dentro de cada dimensión. Hay otros campos que están más acostumbrados a poner la discusión por fuera y dejan menos resultados. Solamente tiene que ser resultado y máximo tiene que ser interpretación. Y la discusión se la pone aparte. Hay otros que tienen, hay otros estilos que tienen un enfoque un poco más mixto, en el cual, así como vos estás señalando, primero es la interpretación, ¿verdad?, del fenómeno, lo que se puede observar, principalmente desde el punto de vista cuantitativo, es la interpretación cuantitativa de lo que está ocurriendo. Y la discusión o el análisis ya es la integración de esa interpretación con lo que discute la literatura. Por eso luego se discute, dice lo discutí los resultados. ¿Y con qué vos discutís? La pregunta es con qué vos discutís. Y vos discutís con los resultados previos. Estos resultados en el contexto de estos pacientes son coincidentes con lo que reportan fulano de tal, en el sentido de tanto. Y además, ¿verdad? Es de destacar que son contextos muy diferentes, el que se aplicó en Estados Unidos, ahí ya voy a aportar tu propio análisis. Y eso hay una recomendación que yo hago, ¿verdad? A lo mejor no para maestría, pero para los niveles más altos, que la discusión sea más elevada. Eso indica el poder de análisis del que está haciendo. Porque si no, queda esto y a los demás que piensan, o sea, la mayoría de los tutores no controlan la discusión y no van a decir, bueno, este discute este resultado con tal fulano de tal, entonces, pero ya no va a revisar el profesor si realmente para fulano de tal dijo tal cosa. Y pasa, ¿verdad? Porque a veces ya no tenemos tiempo suficiente. Pero la discusión tiene que ser un poco más crítica. Eso sí yo les pido, ¿verdad? Que soliciten como tutores que la discusión sea más crítica, ¿verdad? Que realmente uno pueda decir, este estudio realmente contrastó, más todavía cuando alcanzamos más niveles de maestría, niveles de doctorado, etc. Necesitamos que la capacidad de análisis y de interpretación del investigador sea elevada. Es mi interpretación, Fabio, ¿verdad? Te digo, yo ya he visto varios casos, muchísimos casos, yo trabajé con varios grupos donde muchos investigadores tienen enfoques distintos de cómo organizar inclusive el tema de metodología y resultados. Hay algunos que ponen la metodología ya dentro de los resultados porque le parece que es una parte crucial, dependiendo del campo. En el campo, por ejemplo, en el campo económico, por ejemplo, yo he visto muchos casos en donde la metodología se mezcla con los resultados. Entonces, pues, ¿pero qué están haciendo? Porque ni siquiera parece que hay una sección de metodología, ya meten todo dentro de los resultados. No sé si satisface mi pregunta, pero mi respuesta. Pero mi opinión en interpretación es una interpretación del fenómeno que vos estás observando. Discusión ya es una discusión con la literatura y un análisis más profundo y basado en la teoría. Sí, está muy bien, profe. Como siempre digo, metodología el que más enseña así muy diferentemente en cada área, y eso no solamente a nosotros nos dificulta, ver que somos tutores y cosas así, sino al estudiante que se está introduciendo, que de por sí no les cuesta metodología, aprenderse lo que el instructor, el tutor, el lector de tesis, los evaluadores leen cada uno por su lado, ¿verdad?
Pero vos sabés cuál es la receta, Fabio, para eso, para todo. Es no ver a la metodología como un corset. O sea, cuando nosotros, porque ese es un gran problema en Paraguay. ¿Cuál es el gran problema en Paraguay? En Paraguay nos detenemos en las formas y no en el fondo. Es un problema de la investigación paraguaya. Entonces, los tutores nos pasamos siendo metodólogos y le falta 3 centímetros arriba, no 3 centímetros abajo acá, tu literatura formato APA. Ustedes tienen que hacer ese trabajo, no le digo que no, ¿verdad? Pero mi opinión particular, esa es una de las razones por las que nos escalamos más. Que haya tenido la oportunidad de salir afuera, va a escuchar de los tutores, de los doctores, lo que sea, lo mismo que yo le estoy diciendo. O sea, acá, pero está muy bien cumplir esta norma, pero ¿cuál es tu aporte? ¿Cuál es el sentido? Hasta el tecnicismo a veces estorba en los análisis y las investigaciones de gran valor. O sea, mientras nosotros nos detenemos en cuánto de tu margen, cuánto de tu tal cosa, etcétera, ¿verdad? Para nosotros es absolutamente periférico ese análisis. El análisis tiene que ser de fondo. Inclusive cuando vos elegiste tal o cual metodología, está perfecto, pero contribuyó a generar conocimiento, esta forma de organización del análisis. Entonces, sea cual sea el que escojas, no pierdas el foco el hecho de la generación de conocimiento. Alguien alzó la mano y bajó otra vez. ¿Quién alzó la mano? Dale. Hola, buen día, buen día. Ángeles. Quería decir nomás que creo que en particular cada dirección de investigación científica de cada facultad, otra vez, por eso debería de justamente tener como que un formato. De hecho que tiene luego, pero al final, como dijo el compañero Fabio, vos como asesor, ¿verdad? O asesora de tesis justamente, te pones a realizar, a orientar, haces tal cual y después haces la devolución de esa tesis, ponele que le entregan a su tutor de cabeza y al final te dicen, no, no, es así, siendo que el formato te dice que debes de hacer de tal manera, al final depende otra vez del tutor de cabeza. Y yo creo que es una complicación y yo desde que trabajo con estas cosas, ¿verdad? Siempre procuro luego de orientarles justamente al alumnado de que consulten primero el formato, porque a veces es un doble trabajo, pérdida de tiempo, se alarga lo que viene a ser la entrega y cosas así. Entonces sí falta mucho todavía, creo que es estructurar como tal un formato de, por ejemplo, si la discusión vamos a meter dentro del análisis e interpretación o vamos a dejar solamente como un apartado fuera de eso. Y es complicado todavía. Eso nada más quería aportar. Genial, sí, toda la razón. Es un tema para investigar. También se puede hacer un trabajo de investigación sobre eso. ¿Cuáles son las diferencias que hay entre los diseños en tesis de cada facultad, ¿verdad? Sería interesante. Me surge nomás, ¿verdad? Nosotros como maestrando, plantarnos también, ¿verdad? Ya nuestras ideas. Súper interesante, Fabio. Qué buen punto de encontrar las diferencias. Y ahí vamos a ver un poco cuáles son las corrientes de pensamiento, porque investigación, ustedes saben, ¿verdad? Que seguramente con el profesor, con los profesores que manejan más y que son realmente metodólogos, ¿verdad? Van a encontrar que en realidad sus raíces y la forma de ver la vida, de entender la ciencia, los paradigmas, decimos nosotros, en los cuales los investigadores se sustentan, ¿verdad? Usted haciendo solamente un googleado, ¿verdad? Paradigmas de investigación, ¿verdad? Entonces ustedes van a encontrar varias, ¿verdad?
varias acepciones, inclusive investigación educativa, está el positivismo, el empírico, el positivista, el interpretativo, el sociopsico. Ustedes seguramente que esto ya vieron. Esto es posible, es posible. Ustedes mismos, y paradigmas de investigación, y seguramente ustedes. Pero ¿por qué? ¿Por qué yo toco este tema? Porque cuando hablamos, por ejemplo, solamente del enfoque empírico, y cuando nosotros decimos, no, nosotros vamos a ser objetivos, y vamos a hacer un análisis, estamos diciendo, dice lo que está en el enfoque empírico, nosotros tomamos los datos, y está acá, hicimos todas las estadísticas, entonces esta es la gran verdad. Es la gran verdad, y nosotros nos sentimos como lo y esto descubrimos. Y decimos, pero nuestro análisis es objetivo. Y no es subjetivo, porque los que vienen del campo cualitativo, ellos son subjetivos. Y yo le miro a mis colegas cuantitativos y les digo, pero realmente la objetividad absoluta es posible. Yo antes en mi diseño, en la forma en que construyo la idea, mi hipótesis previa, ¿acaso no afectó todo mi diseño desde el vamos y me encaminó a obtener lo que yo quería? Entonces, sencillamente, investigación no es tan sencilla así como nosotros creemos. Y deja de ser tan superficial como nosotros los tutores queramos y le orientemos, ¿verdad? Si nosotros nos detenemos en las formas, evidentemente que vamos a llenarnos de tesis vacías de contenido, llena de cumplimiento. El formato no tiene todito, inclusive el formato APA cumple. Perfecto, está lindo. ¿Qué aportó? Absolutamente nada. Porque simplemente verificó algo que ya existía, no le dio un matiz interesante, no aportó ni siquiera un conocimiento pequeño, no aportó en esa aplicación, ni siquiera el contexto, pero está súper bien. Entonces, vuelvo a repetir cuál es el gran problema, ¿verdad? Nosotros yo ese mensaje le digo que ustedes van a hacer tutores de tesis, es tratar de entender, ¿verdad?, que hay diferencias en las metodologías, varios autores, varios enfoques, varias escuelas, las instituciones, así como dijo Ángeles, otra vez se han casado con algunos y han dicho, bueno, nosotros vamos a centrarnos con este y así va a ser nuestro formato, la discusión va a estar aparte, la metodología va a estar aparte y nosotros no, ustedes son libres, pueden integrarlo si quieren. Pero aquí el rol importante de ustedes, futuros tutores y metodólogos, muchos de ustedes ya en ejercicio, es que sea una guía la metodología, no un corset. Veamos siempre el fondo de la cuestión. ¿Está? Bueno, avanzamos. ¿Les parece? Muy bien. Voy a empezar. Sí. Este ya es relacionado ya a nuestra tarea. Sí. ¿Cómo era para sacar esos rangos de edades en la tabla a través de SPS? No se puede. Yo me perdí, no estaba probando. Aparte que saque, por ejemplo, de edad de 10 a 20 años, de 20 a 30. ¿Se puede hacer eso? Sí, se puede. Sí, se puede. Se puede hacer, se puede. Ahora no vamos a poder ver eso, Fabio, a lo mejor la próxima clase, porque ahora estoy en la facultad, y acá no tengo SPSS, creo que no tengo SPSS, no digamos. Sí tengo obviamente, sí tengo. Porque estaba analizando yo un dato y no me calculó así totalmente de seguido y me sacó una tabla así de todos los datos de una vez.
Yo solamente te voy a mostrar y vos vas a después explorar, ¿verdad? Sí. Cuando querés hacer esos tipos de análisis, ¿Cómo? cuando querés hacer ese tipo de análisis, aquí está el SPSS, dice analizar, ¿verdad? Sí. Atrás está transformar, Sí. ¿verdad? Transformar. Y vas a ver que dice recodificar en distintas variables. ¿Te vas a dar una nueva variable o en la misma variable? ¿Verdad? Entonces, si vos querés recodificar en distintas variables, te vas a ir. Acá yo está vacío, creo, no puedo, pero voy a abrir algo, no sé si está acá, no creo que no creo, no va a estar. Bueno está. Hay un. Profe, era analizar. Transformar. Siempre usamos analizar, ¿verdad? Transformar, ¿no está viendo ahí? Dice recodificar en distintas variables. Entonces, aquí vos podés recodificar eso. Vamos a poner de edad, vas a meter en algún lado acá y vas a poner como variable de salida un nuevo nombre y tu etiqueta. Y en valores antiguos y nuevos vas a poder poner rangos, si quieres rango, y qué valor va a ser. Por ejemplo, de 0 a 10 años, entonces pones valor 1 y te va a pedir, ¿verdad? Qué sé yo, de 0 a 10. Estoy inventando más solamente para añadir. Y va a ser un valor número 1. ¿Está bien? Y después eso te va a crear una nueva variable con valor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lo que vos quieras. Y acá vas a definir los rangos. Luego te vas a ir, te va a crear y ahí tenés que darle el nombre otra vez a qué es 1 para vos, primera infancia, 2, segunda infancia, 3, adolescencia, lo que sea. ¿Se entiende? Sí. Tienes que intentar, la única manera. Voy a jugar por él. Sí. Está bien, Entonces, gracias. transformar, recodificar en distintas variables, lo que vos estás queriendo. ¿Está bien? Sí, gracias. ¿No? Tana, y todo el que quiera preguntar, hay algunas cosas que sé, muchas, la mayoría no las sé, así que por favor pregunte. Para eso está. Bueno, no sé. Hoy va a ser, como les digo, un poquito teórico. Lo que yo quiero hacer es un repaso con ustedes de estadística para que entendamos eso que ustedes van a analizar ahora, qué es y cómo se calcula. ¿Está bien? Entonces, voy a compartir mi ventana. Muy bien. Comenzamos. Y me preguntan si es que va a ser un repaso rápido. ¿Para qué? Para entender cómo se está calculando la mayoría de las cosas que vimos o que van a ver ustedes con las estadísticas descriptivas. Entonces, no solamente, generalmente en los cursos en los que damos, en los que me invitan a dar, solamente está la primera parte, que es solamente cómo se hace. Muchos de los alumnos se quedan con, ¿pero qué es realmente? Entonces, hoy vamos a ver eso. Muy bien, ¿qué es la estadística? Bueno, la estadística tiene muchas acepciones, ¿verdad? Hay algunos que toman más como una herramienta, hay definiciones que dicen que es la ciencia que se encarga de organizar, interpretar y analizar datos para la toma de decisiones, muy del campo económico, esa definición, ¿verdad? Y de política. Otros, los más matemáticos, te van a decir, la estadística es la ciencia que estudia los fenómenos aleatorios. Muy bien, otra definición, ¿no? Entonces, ¿y en dónde se usa? Se utiliza para
para todo, ¿verdad? Está muy, muy conectada a todas las áreas, pero a la investigación más que nada hoy en día, ¿verdad? En consonancia con nuestra maestría. Tiene ya hoy en día muy diversos nombres y algunos la estadística 2.0. Algunos ya dicen que va a perecer la estadística clásica ante lo que es el auge de los datos masivos y lo que es el Big Data. Esa es una concepción sumamente errónea, ¿verdad? La estadística no va a perecer porque no siempre tenemos muchos datos. La gente que dice, no, pues hay un análisis que algunos hacen, principalmente la gente que viene de informática, y dice, sí, pero la estadística ya va a dejar de ser, ahora va a ser ciencia de datos. Y nosotros le decimos, mentira. ¿Por qué? Porque pregúntenle a alguien que está haciendo un análisis químico en un laboratorio o a los médicos si ellos van a tener datos más. No. Van a seguir teniendo a lo mejor pequeñas muestras, pequeñas cantidades y van a tener que ir tomando decisiones en base a eso. La estadística no va a perecer. Es un concepto muy alejado de la verdad y una visión parca de lo que es la ciencia. Cuando hablamos de estadística, siempre tenemos que hablar de la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva es aquella que toma un conjunto determinado de datos y la describe, como en muchos de los casos se hace. Entonces, cuando estamos hablando de generalmente, por ejemplo, hay gente de informática también acá, de Big Data, o datos, cuando ya tenemos todos los datos, no hace falta tomar una muestra y decir, no, pero yo puedo quitar todos los datos que quiero. Genial. Vamos a hacer estadística descriptiva en un grupo. ¿Por qué? Porque vamos a tomar un grupo y todo lo que digamos va a ser solamente sobre ese grupo. Pero cuando tomamos una muestra pequeña y queremos hacer conclusiones sobre la población, estamos en presencia de la estadística inferencial. O sea, tenemos que tomar una muestra y queremos entender el fenómeno que ocurre en tal colegio y no podemos entrevistar a todos los estudiantes, entonces tomamos una muestra, calculamos, la muestra tiene que ser, por sobre todas las cosas, representativa. En investigación no nos importa que la muestra sea aleatoria. Un error también para poder entender. A nosotros nos interesa que la muestra sea representativa. Y creemos que la aleatoriedad es una manera de garantizar esa representatividad, no al revés. O sea, nuestra idea, ¿qué vamos a hacer? ¿Una muestra aleatoria o no aleatoria? Y bueno, voy a hacer una muestra aleatoria. Voy a seleccionar al azar a los estudiantes que van a participar en mi investigación. Pero volvemos otra vez a lo que es el fondo y la forma. ¿Qué es lo que a mí me interesa realmente? A mí lo que me interesa es que la muestra sea representativa. Y considero que la aleatorización de mi selección va a ser un modo de garantizar esa representatividad. Y la idea es tomar esa muestra, hacer un análisis y concluir sobre la población global. Eso siempre tiene, asumiendo, ¿verdad? Asumiendo que todo sea perfecto, que nuestro método no tenga ningún sesgo, siempre va a haber un error. ¿Y qué le llamamos error muestral? Evidentemente, si nosotros tomamos una parte y queremos concluir sobre todo sobre una población mayor en base a lo que siempre va a haber algo erróneo. Y hay que asumir ese error con prudencia y transparencia, por sobre todo. Cuando ahora, por ejemplo, que existen las tecnologías, a lo mejor cada vez menos se va a necesitar, ¿verdad? Qué sé yo, ¿verdad? A través de encuestas, ¿podemos llegar a toda la población? Genial, lleguemos.
Es lo ideal llegar a toda la población, pero suele ser costoso. Pero hay en otros campos en el que esa opción no es posible. Si es que nosotros vamos a analizar el grado de contaminación del lago Pacaraí, no vamos a poder meter todo el lago en nuestro laboratorio. No vamos a poder meter todo el lago Pacaraí en nuestro laboratorio. Vamos a tomar una muestra. Y en base a esa muestra vamos a decidir. La estadística diferencial también siempre va a existir. ¿Por qué? Porque es necesario, dependiendo de cada campo científico. Hoy vamos a hacer un repaso sobre las estadísticas descriptivas en general. La mayoría que ya hizo su trabajo ya conoce el gráfico de barras, el gráfico de tortas, etcétera. Eso no hay necesidad de explicar, ¿verdad? Que una torta que se distribuye en varios porcentajes. Pero sí necesitamos hablar de cómo se construyen, por ejemplo, los histogramas. Para entender cómo se construyen los histogramas, voy a poner un pequeño ejemplo, ¿verdad?, de datos. Esto se va a ir un poquito rápido. Si alguien quiere entender más, entonces puede después leer con detenimiento las diapositivas. Me voy a ir un poco rápido porque yo asumo que muchos de ustedes ya deberían de saber eso. Entonces, por ejemplo, la vida de 40 baterías de automóvil, ¿verdad? Para la gente que es más del campo de la ingeniería. Entonces, vemos que tenemos un conjunto de datos donde dice la cantidad de años que puede vivir una batería. A mí, por ejemplo, la batería de mi coche siempre termina en 2 o 3 años por ahí. Estos duran más, 4 años, 2,2 años, etc. Entonces, tenemos este ejemplo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se hace generalmente con los datos? Esto puede estar en una tabla Excel, todo de arriba para abajo si queremos. No importa, puede estar todo arriba para abajo, la disposición no importa. Generalmente está en una sola columna, en una tabla Excel. ¿Y cómo se organiza, cómo llegamos de esto a formar un histograma? Primero se ordena del menor al mayor. Y aquí hablamos de un máximo, que ya van a ver que el que arroja el SPSS, y un mínimo. Entonces, para todo el conjunto de datos siempre hay un máximo y un mínimo. Y hay un rango. ¿Y cuál es el rango? El rango es la diferencia. La diferencia entre ambos, ¿verdad? 4,7 menos 1,6. ¿Cuánto sería? Sería 4,7 menos 1,6. Acá, 4,7 máximo menos 1,6. El rango es 3,1. ¿Verdad? Entonces el rango se entiende como la distancia entre el mínimo y el máximo. Generalmente, para hacer un histograma, para ver la distribución de los datos de manera gráfica, yo lo que suelo hacer es dividir eso. SPSS esto lo hace automáticamente. ¿Qué hace? Divide este conjunto en pequeños intervalos y asocia rangos, ¿verdad? Entonces, lo mismo que está queriendo hacer Fabio, dice, bueno, yo voy a asociar a rangos específicos, ¿verdad? Esto SPSS lo hace automáticamente, ¿verdad? Y estas son las fórmulas que generalmente nos enseñan en el colegio o en el primero o segundo año de nuestra carrera. Entonces distribuimos eso, el máximo menos mínimo dividido el número de clases, y empezamos a construir, ¿verdad? Empezamos a construir lo que llamamos nosotros nuestra distribución de frecuencias. ¿Y qué es nuestra distribución de frecuencias? Aquí ya construimos los intervalos que le llamamos intervalos de clase. Por ejemplo, 1,6 a 2 y empezamos a contar. ¿Cuántos después del segundo intervalo de 2,1 a 2,5, después de 2,6 a 3, etcétera? ¿Y de qué nos sirve este cuadro, estos rangos en que se armaron aquí? Para empezar a contar cuántos hay. Entre 1,6 y 2 vemos que hay 2 elementos. Entre 2,1 y 2,5 hay otros 2 elementos. Y así sucesivamente, ¿verdad? Nos vamos contando
En estos rangos 2,6 y 3,0 hay 5 elementos. Entre 3,1 y 3,5 hay 15 elementos. Entonces, ¿frecuencia qué es? Frecuencia es el conteo. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué me está diciendo esto el profesor? Para que yo entienda también, ¿verdad?, qué es frecuencia, porque yo me voy a analizar, en SPS me voy a analizar estadístico descriptivo frecuencia. ¿Y qué es lo que es frecuencia? Frecuencia es contar. Entonces, cuando yo me voy a SPS y digo analizar estadístico descriptivo frecuencia, es porque yo quiero contar. Muy bien, y el tamaño total de esto son 40 datos que están las 40. ¿Qué es la frecuencia relativa? Que también es importante hablar, ¿verdad? Es estos dos, que está la primera frecuencia, dos de los valores se encuentran en este rango, entre 1,6 y 2. ¿Y qué es la frecuencia relativa? ¿Cuánto representa ese 2 con relación a 40? ¿Qué hay que hacer? Dividir 2 de 40, ¿cuánto es? Representa el 0,05, que es 5%. 5% de los datos se encuentran entre 1,6 y 2. Esa es la frecuencia. Lo mismo para cualquier valor. Cualquier valor, la frecuencia 5, como ven ahí, 5 dividido 40, 0,125, significa que 12,5% de los datos se encuentran en el rango de 2,63. Muy bien. Siempre la suma de la frecuencia relativa es 1. ¿Y cómo se construye un histograma de frecuencia? Que es a lo que queríamos llegar. Para saber ese histograma de edad que yo voy a construir, o ese histograma de calificaciones que yo voy a construir en SPS. Bueno, y ese histograma SPS se construye así. Divide y elige una cantidad de clases, ¿verdad? Hay fórmula también para, no sé cuál fórmula usa SPS, pero asigna un número de clases y divide. Y empieza sencillamente a definir abajo los límites inferiores y límites superiores y establece los rangos. 1,6, 2,1 empieza el otro, 2,6 empieza el otro, 3,1 empieza el otro, etc. Dice, bueno, el primero es, y arriba la frecuencia, ningún secreto. Los rangos, los cuadrados van a ser, por ejemplo, el primero de 1,6 hasta 2, llegando casi al 2,1 va a comenzar el otro, el 2. El siguiente también tiene la misma duración. El otro ya tiene que ser más alto porque es 5. Entonces llega al 5. Después 15, después llega a 8, después llega a ver, última, ahí está, 6. Y se formó el histograma. Entonces, ¿cómo se forma el histograma que yo veo, que me arroja el SPSS? Se forma calculando algo que siempre nos enseñaron también, yo creo que a todos, ¿verdad? Es cómo se construye un histograma, es a partir, pero por si acaso alguien no lo haya visto, yo voy a dejar esta diapositiva en el Classroom. Es la forma en que construimos un histograma. ¿Y qué representa? ¿Qué representa? Representa dónde se concentran los datos. Nosotros podemos ver en este conjunto de baterías de automóvil, ¿dónde está la mayor concentración de baterías? Está entre 3,1 y 3,6. Ahí la mayoría es lo que dura. Inclusive hay algunos que duran un poquito más, entre 3,6 y 4,1. Pero ahí yo estoy entendiendo los datos. Y esa parte, ese análisis, ¿verdad? Es lo que nosotros llamamos interpretación. ¿Interpretación de qué? Interpretación de datos. Interpretación de lo que yo estoy entendiendo por los datos en particular, por lo menos en el enfoque cuantitativo, es lo que yo entiendo de lo que está ocurriendo y de lo que me muestra el patrón que me muestra la tabla. Esa es la interpretación.
La interpretación generalmente otra vez vuelve a ser ahí el criterio que volvemos a traer a la base, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo estoy queriendo ver? Yo acá estoy queriendo ver algo sencillo, como la duración de las baterías, pero yo estoy interesado en ver cuál es el promedio, ¿verdad? De lo que, o cuál es la vida media de la batería, ¿verdad? De mi coche, de mi vehículo, o de esta marca, como de esta marca allá. En promedio nuestras baterías, dependiendo porque cada vehículo debe ser distinto, algunos consumen más batería, me imagino, estoy imaginando, yo estoy de mecánica, no tengo ni idea, ¿verdad? Pero algunos consumirán más, otros consumirán menos, ¿verdad? Pero este es el rendimiento en general de las baterías. Pero puede ser que yo esté interesado más en este grupo de bajo rendimiento. Entonces, mi interpretación puede ir que entre 1,6 y 2,5 hay baterías que poderosamente me llaman la atención que duren entre 2,5 menos de 2,5. Ojo. Otra vez la interpretación, lo que les quiero decir, otra vez la interpretación depende mucho del ojo del investigador y de lo que esté queriendo. No hay que hacer una repetición de lo que ya está escrito. Esa es una recomendación a lo mejor metodológica. Cuando uno ya presenta un gráfico, generalmente en las revistas, en los artículos, a lo mejor en tesis, le va a decir, no, poner la tabla y el gráfico, pero en un artículo que ustedes quieran publicar, no le va a aceptar que pongan el artículo, la tabla y el gráfico al mismo tiempo. O sea, si no están repitiendo información. No hace falta, ya vemos el gráfico. No hace falta, ya vemos la tabla. Entonces, la interpretación, lo mejor en una tesis puede ser más detallada, pero en un artículo, dependiendo por supuesto del nivel de exigencia de la revista y de los revisores, ojo en no repetir cosas que ya se ven. Entonces, esa interpretación es la búsqueda de patrones. Es la búsqueda de patrones en los datos. Puede definir así. Entonces, hay muchos. Voy a referirme solamente al mayor y por qué me llama la atención el mayor, o al menor, o a la concentración, o a la dispersión, lo que fuere. Bien. Pregunta hasta acá. No, profe, estamos bien. Qué bueno, María. Excelente. Entonces, también es algo que podemos ver interesante también. La frecuencia acumulada también es un valor que se suele calcular. Se suele calcular la frecuencia acumulada relativa. Esto no estamos viendo, pero ya nomás también ponerles a conocimiento, ¿verdad? La frecuencia acumulada es simplemente el resultado de ir acumulando. Ustedes ven aquí la frecuencia acumulada, yo digo 2 y luego el siguiente es 2. Entonces sumo 2 más 2, 4. 4 más 5, 9. 9 más 15, 24. 24 más 8, 32. 32 más 6, 38. 38 más 2, 40. Etc. ¿Cómo se acumula? Esto es seguramente opcional, ¿verdad? Accesorio, no es algo que generalmente la SPSS te va a arrojar, pero puede ser útil para muchos de ustedes en sus investigaciones. La frecuencia acumulada relativa es simplemente la división de cada uno por 40, ¿verdad? Otra vez, siempre relativo al conjunto total. Y una forma en que seguramente ustedes ya vieron que la frecuencia acumulada se grafica de forma lineal y a eso nosotros le llamamos ojivas.
¿verdad? También información extra, ¿verdad? ¿Para qué sirve esto, la ojiva? Hay aquí gente principalmente del campo de la medicina o de los diseños experimentales, ¿verdad? Se utiliza mucho la ojiva para calcular lo que nosotros llamamos los percentiles. Entonces, es un tema que no vamos a revisar en profundidad. Si quieren y alguien necesita, entonces puedo agregar una pequeña descripción de lo que son los percentiles. No sabía si todos van a necesitar, sí o no, ¿verdad? Vamos a hablar muy fugazmente dentro de un rato de lo que son los cuantiles y los percentiles. La Pero doctora en es psiquiatra, nutrióloga. Ella usa muchísimo esto para los pesos, la talla de los niños y sacar los percentiles justamente para sacar el estado nutricional de los niños. Pero no sé nomás si no está interesado en esta parte, si se puede hacer con algún software o algo así. excelente, justamente, los nutriólogos, por ejemplo, usan muchísimo. Y es una forma también muy fácil de calcular las frecuencias y también de asociarlas a lo que nosotros llamamos las probabilidades, ¿verdad? Bueno, pasamos, ¿verdad? Porque no, no se van a... Algunos ya están roncando ya ahí en su propia casa, así que... Mira, no. Pero, y simplemente para recordar esto, esta materia se llama elementos básicos de la estadística. Entonces estamos tratando que sea lo más digerible posible, que sea instrumental, pero es necesario, es mi obligación presentarle los instrumentos, los elementos básicos, justamente. Y a medida que vayan surgiendo consultas, o a lo mejor esto ya se vio, no hace falta profundizar. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco de lo que son las medidas de tendencia central y de variabilidad. ¿Por qué? Porque cuando hicimos el gráfico el histograma, entonces nos proponen media y desviación estándar o desviación típica. Y nos puso también mediana. ¿Qué es la mediana? ¿Qué es la moda? Entonces necesitamos nosotros entender qué son estas cosas para poder interpretar mejor esa salida del SPSS que nos ofrece en el mismo tiempo. ¿Qué es la media? Todos saben lo que es datos dicen no agrupados. Datos como están. Los datos como están, generalmente en una columna de Excel, tenemos esos casos. Entonces, ¿cómo se calcula la media? La media, también conocida como media aritmética, promedio aritmético, ustedes ya lo saben, es la suma de todos los valores dividido la cantidad. Entonces la media no hace falta presentarle, ya se presentó por sí misma hace mucho tiempo, es muy intuitiva, es sumar cada valor dividido la cantidad. Aquí tenemos que sumar 1,6, 1,9, etcétera, y tenemos 40 datos, dividido 40, entonces el promedio de vida de estas baterías es de 3,4. Es la media, promedio. Muy bien, entonces es el promedio. ¿Cuáles son sus virtudes y sus defectos? La media tiene muchísimas propiedades, pero una de las propiedades más importantes es en términos inferenciales. ¿Qué significa eso? Si yo voy a tomar una muestra y quiero describir a la población, sin dudar alguna, tendré que tomar una media, porque es la más estable. Si yo tomo la media de mi muestra, yo le puedo hacer,
estoy mucho más seguro que si yo hice mi muestreo, tomé la media y quiero después concluir sobre la población. Y si un estadístico está enfrente que más o menos realmente uno bueno, ¿verdad? Entonces, porque estamos también los malos, ¿verdad? Si uno bueno le va a decir, bueno, si tomaste la media está bien, puedes usar eso para tu población. Porque es la más estable, pero tiene sus defectos. ¿Cuáles son sus defectos? Su defecto es que está muy afectada siempre por los valores extremos y peor aún por los atípicos. Es decir, eso es muy común, ¿verdad? Dice el que yo quité todo 4 y 5, el bochófilo de la clase, ¿verdad? Y dice, bueno, yo todo 4 y 5 y vino este profesor y me puso 1 en estadística. Y me bajó luego mi promedio por el suelo. Yo tenía todo 4,5 y ¿por qué un 1 me bajó luego a 3, tanto? Porque cuando un valor sale del conjunto de datos, ese valor le estira a la media. ¿Está bien? Entonces, estamos en un grupo de estudiantes famosos, hay uno que ya es el capítulo entre nosotros. Ya sucedió más de una vez, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es la media? Estamos en un curso, qué sé yo, de maestría en investigación educativa, con respecto a no, solamente para graficar el ejemplo. Estamos 30, 35, 40, y vos cuánto tenés, y me vino tal que quiso estudiar y él, no, yo tengo 60 años, 90 años, 80 años. Con mucho respeto, no sé si ofende mi ejemplo, ¿verdad? Yo lo estoy tomando con coda por ser sábado. Entonces, agarra. Pero el promedio, por más que la mayoría esté entre 80 y 40, ese que tiene 80 va a estirar la media y va a decir, el promedio de los estudiantes de la maestría en investigación educativa es de 50. ¡Ay, pues! Estiró. Entonces la media tiene esa característica. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque toma todos los valores. Y ese valor grande le va a estirar. El otro promedio, porque todos estos son promedios, cuando dice promedio es solamente la medida aritmética, no, ¿verdad? Las medidas de tendencia central. ¿Por qué se llaman medidas de tendencia central? Ustedes ven 3,4. Ustedes ven dónde está, está en el medio, justo está en el medio el 3,4, porque llevan al centro, intentan llevar al centro. Y dicen que es una representación. ¿Por qué se toman los promedios como indicadores? Porque está representando algo. Tenemos un grupo, voy a poner un grupo, divido a los grupos acá en gente sana y gente no sana. Un ejemplo, ¿verdad? Y acá el promedio, y les hago la medición aquí, estos están un poquito subiditos de peso, lo que sea, tienen más edad, y le hago ahora mismo, voy a hacer una prueba, soy médico, a esto le voy a hacer una prueba de presión arterial o de glicemia, lo que sea, y a este grupo no, ¿verdad? A este grupo no, acá están todos los filos que hacen running, los nuevos runners, juegan pádel, fútbol, lo que sea. Y hago un promedio de algo que quiero medir, no sé qué será. Pero yo mismo a lo mejor ya estoy dividiendo, ¿verdad? Pero yo estoy queriendo comprobar algo. Y digo, la media aquí de la presión arterial, de la glicemia, lo que sea, fue tanto, y aquí la media fue tanto. En este momento en que yo medí al mismo tiempo. Me medí todo en lo mismo para evitar, ¿verdad?, las variaciones por día, por hora. Ninguno comió. Ahorita me ayuda. Tratando de controlar. Pongo un ejemplo así medio random, ¿verdad? Pero ¿por qué yo tomo la media? Porque yo quiero decir, bueno, este grupo tiene tanto, entonces, y este grupo tiene otra. O nuestros propios estudiantes, ¿verdad? El grupo del profesor fulano, o el mismo profesor tiene turno mañana y turno tarde.
¿Y cuál fue el promedio de rendimiento en turno mañana? Y el promedio de rendimiento en turno mañana fue 4. Y el promedio de rendimiento del turno tarde no fue 3. Ah, y acá nevé entonces la gente del turno tarde. ¿Por qué yo hice ese análisis? Y acá nevé un peso. Y solamente me fijé en la medida. Todos hacemos lo mismo. Porque es algo asumido. Algo asumido. Que la media representa al grupo. ¿Es cierto o no es cierto? Totalmente a discutirse. Cuando elegimos mejor egresado de la carrera, ¿qué miramos? Promedio. Miramos el promedio. Entonces, el mejor, algunos no estaremos de acuerdo, si no, un numerito no se define al final. El mejor egresado del colegio no tuvo tanto éxito en su vida profesional, mientras fulano y ñacanea, pero era perseverante, ricachón y cosas así. Muchos tipos de historias como esa tenemos en la vida, ¿verdad? Entonces, se define, no sé. Son números. Ok. Después tenemos otro valor que aparece, la mediana. ¿Pero qué es lo que es la mediana? Cuando tenemos 3 hijos, yo tengo 3 hijos, ¿verdad? El de menor, el mayor y el mediano. ¿Por qué lo que es el mediano? Porque está en el medio. Ahí es exactamente eso. La mediana es el valor que está en el medio. Si yo tengo ordenado, entonces en este conjunto está ordenado la mediana, que sería el 0,5 y por cuantil 0,5. O sea, el 50 percentil es la mediana para los nutriólogos. El 50 percentil es la mediana. El que divide al conjunto de datos por debajo y por arriba. Acá vemos que es par, ¿verdad? Aquí a la mitad, justo en el punto que está marcado ahí, está la mitad, ¿verdad? No es, como es un número par, entonces la mitad no va a ser un solo número, sino que va a estar entre dos valores. Va a estar entre 3,4 y 3,4 en este caso, muy fácil. Lo que se hace, si es un número par, se promedia solo esos dos valores. Y sale en este caso 3,4. 3,4 aquí es la mediana. Y la mediana es entonces el valor central. Diferenciar media es la suma de todos dividido la cantidad. Mediana es el que está en el medio. Y sirve para otros propósitos, ¿verdad? ¿Cuál es la ventaja de la mediana? La mediana no se ve afectada por valores extremos. Es menos estable que la media para el momento de muestra y población. O sea, si yo tomo una muestra y tomo la mediana para mi población, ese puede ser muy diferente. Pero cuando los datos son descriptivos y tenemos muchos valores extremos, la mediana es un mejor indicador que la media. ¿Por qué? Porque si hay muchos valores extremos, por ejemplo, estábamos diciendo el grupo de estudiantes está entre 30 y 40 años, ¿verdad? Y va contando, ¿verdad? Va contando y uno tiene 80. Uno tiene 80. La media se va a ver afectada por eso y le va a estirar y posiblemente va a tener un promedio de 55 años, por ejemplo. Pero vas a decir, no, pero acá, bueno, y siempre el objetivo de promedio es representar al conjunto. Entonces, uno puede decir, yo quité la media y la media me salió 55. Pero acá con la mayoría somos entre 30 y 40.
Pero, y eso es porque uno de acá, fulano, tiene 80. Y voy a poner, pero no, ahí otra vez, es el promedio. No le podemos excluir. Tenemos que incluirle a todos. Pero, en ese sentido, la media ya, algunos dicen, no está representando a los bajos. En cambio, la mediana les igual va a salir, porque solamente va a tomar los valores centrales. Igual va a salir, por ejemplo, entre 30 y 40 va a salir 35. Va a salir. La mediana sí dice, la edad mediana del grupo de estudiantes de investigación educativa es 35 años. Qué bien. Y eso, ¿estás de acuerdo con eso? Sí, nosotros la mayoría estamos entre 30 y 40. Esa es la ventaja de la mediana. Pero hay otro valor que siempre también ustedes habrán escuchado, es la moda. La moda es el conjunto que más se repite, el valor que más se repite en el conjunto de datos. Puede ser que exista una moda, puede ser que existan 2 modas, 3 modas, o puede ser que no exista ninguna, que ningún valor se repita. Aquí nosotros vemos que varios valores se repite 3,1, se repite 3,2, pero 3,1 es el que más se repite. Y es tan sencillo como identificar el valor que más se repite, esa es la moda. El valor más frecuente, esa es la moda. ¿Hasta aquí? Entonces conocimos nosotros cómo se construye un histograma, le conocimos a la media, le conocimos a la mediana y le conocimos a la moda. Vamos a ir un poquito más para conocer ahora los indicadores de dispersión. Estas son las medidas de tendencia central. Pero, ¿cuál es el problema de las medidas de tendencia central? Es que si yo tengo 2 estudiantes, uno voy a llamar Juan. Juan es un chico perseverante, le cuesta, pero mantiene siempre su ritmo de estudio y quita siempre 3, forzaje, pero quita 3. Y a veces quita 4, 2 raramente, pero casi siempre es el chico trendo ahí. Pero porque él es perseverante y es metódico, trabaja, no puede tampoco dedicarle demasiado tiempo, ese es Juan. Pero al otro lado está Mario. Mario es una luz. Nació con una luz. Impresionante Mario. Pero así también como es una luz, sabe de su luz y es muy cachapa, no quiere estudiar. Entonces a veces sencillamente se prende, depende mucho de su estado de ánimo, y quita 5 en todo lo que él quiere. Y a veces no se va a clase, los dos ya están en la educación media, él a veces ha sucumbido a los poderes oscuros del alcohol, entonces se va y rinde y quita 1, 5, 1, 5, 1. Y no le importa. Ese es Mario. El otro es Juan. Juanito cuenta, pero trabaja. Y le quitamos el promedio de rendimiento y los dos quitan 3. ¿Son iguales? No, no son iguales. Entonces la medida de tendencia central, ¿por qué? Porque uno tiene todo esto, 3, el promedio va a salir 3, el otro tiene 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1. El promedio también va a ser 3. Entonces, decir que Mario es igual a Juan es mentira. ¿Qué significa este ejemplo? Que nosotros no podemos representar solamente. El ejercicio de representar a un grupo no se puede
determinar solamente por las medidas de tendencia central, necesitamos entender otro concepto que es la variabilidad de los datos. Y la variabilidad de los datos tiene sus indicadores, ¿verdad? Uno de ellos es conocida como la varianza, ¿verdad? Y la varianza es, como ustedes ven en la fórmula, es cada valor, calculamos, se basa en la media, es la dispersión, la distancia de cada uno de los valores a la media elevado al cuadrado, dividido n-1. ¿Por qué no es n? Tiene una explicación matemática muy sólida, pero que escapa al alcance de esta charla, ¿verdad? Entonces, cada valor, por ejemplo, 1,6 menos la media que ya calculamos elevado al cuadrado, más cada valor más 1,9 menos 3,41 elevado. Todos se ve su distancia. Siempre la diferencia es en términos de distancia, ¿verdad? Cada distancia de cada valor, qué tanto se aleja de la media, y eso se eleva al cuadrado. Y todo dividido 40 menos 1. Entonces, cada valor a la media. Y sale 0,4939. Pero este valor de varianza no está en los términos, está en una medida elevado al cuadrado. Pero la varianza es un paso necesario para poder calcular lo que es la desviación estándar. ¿Y qué es la desviación estándar? Que ya vi, es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, todo lo que yo haya calculado en la varianza es simplemente la raíz cuadrada y 0,70. Yo aquí ya estoy en condiciones de decir, ¿verdad? Y este valor de la desviación estándar está en la unidad de medida. Voy a retroceder. Varianza esa. El promedio de edad, el promedio de tiempo que dura la batería es 3,41. La media, 3,41. Y la varianza es 0,49 años al cuadrado. ¿Por qué? Porque está todo elevado al cuadrado. Pero varianza de 0,49 años al cuadrado, la entendeo yo, ¿por qué está? Y está al cuadrado, todo está elevado al cuadrado. Yo elevé al cuadrado, hice la distancia y elevé al cuadrado. Dividí, promedié las distancias al cuadrado. Entonces siguen estando al cuadrado. Entonces, cuando yo interpreto, dice, la media es de 3,41 años y la varianza es 0,49 años al cuadrado. Ahí me quedo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Calculamos la raíz cuadrada. Y acá yo puedo decir que la edad promedio de batería es de 3,4, creo que salió 3,4. Y mi desviación estándar es de 0,7 años. También. Y así como dijimos la vez pasada, si yo le sumo una desviación estándar y le resto una desviación estándar, yo puedo decir que la mayoría, más del 60%, ya está en ese rango de mitad. Ustedes después pueden hacer un ejercicio con esta diapositiva y ver cuánto, si yo le sumo y le agrego a 3,4, vamos a hacer ahora. Vamos a ver ahora mismo, tenemos tiempo. Vamos a calcular, recuerden estos valores, 0,3,4 y 0,7, ¿verdad? Recuerden estos valores. Sí, 3,4 y 0,7. Muy bien. ¿Alguien me ayuda a hacer calculadora? Quiero saber cuánto es 3,4 menos 0,7. Sale 2,7. ¿Está bien? 3,4 menos 0,7 sale 2,7. Anoten en algún lugar. 2,7. Ahora voy a hacer 3,4 más 0,7. Anoten en algún lugar 4,1. ¿Anotaron?
Sí. ¿Qué yo hice? A la media le resté desviación estándar y le sumé una desviación estándar. ¿Está bien, va? Ujú. Ahora, me vuelven a repetir que cuántos, ¿qué valores salió? 2,1, dice, ¿verdad? 2,7 y 4,1. ¿Cuántos valores están acá? 2,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 26, 27, 28, 29. ¿4 como tanto? 1. Bueno, está, entonces a mí me sale que es desde el 2,2 al 3,9 puede ser, que están dentro de ese rango. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cuántos son? Desde el 2,2 al 3,9. ¿Cuántos datos son? Si quieren 1, 2, contar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 29 puede ser. 29. 29 dividido 40, ¿cuánto hace? 29 dividido 40. Por 100 es 72. 72. 25. Ella se fue mucho más. ¿Por qué? Porque la distribución es muy normal. Pero yo puedo asegurar, en realidad es 66 lo creo que es el límite, ¿verdad? Para cualquier tipo de distribución, que yo sumándole una desviación estándar, yo tengo más del 2/3 de mis datos. Entonces yo puedo entender así, o sea, así se entiende el más del 2/3 o el 66%. Muy bien. La desviación media también es conocida, ¿verdad? La desviación media es la distancia. Esto no está elevado al cuadrado y es también un valor que se suele usar. Es cada valor dividido la media, pero en valor absoluto y dividido la cantidad de datos. Esto es hasta más interpretativo, pero hay algunos campos que también lo utilizan, ¿verdad? Que son, es la desviación media. También se puede ver la desviación mediana, pero yo creo que ya es demasiado. Ahora también se puede hacer lo mismo con relación a la desviación mediana. Preguntas hasta aquí, ¿hay algo que no se haya cubierto? No, algo sí no dije. La desviación media es más intuitiva y se suele utilizar más, la desviación mediana, ¿verdad? También. ¿Cuándo se suele usar la desviación mediana o la desviación media? Es cada valor dividido la mediana dividido la cantidad de valores, ¿verdad? La desviación media, ¿por qué se suele utilizar la desviación media? Porque le es más fácil a la gente entender el sentido de la dispersión. ¿Qué significa eso? Ya, yo resto nomás cada valor de la media y divido la cantidad y yo tengo las distancias, promedio las distancias de cada valor a la media. Este sí entiendo. No entiendo la varianza porque le va al cuadrado y después hace otra vez la raíz. La entiende. Entonces, por eso la desviación media se prefiere en muchos casos para interpretabilidad. Pero, otra vez, ¿por qué lo que la desviación estándar es tan famosa? Porque la gente prefiere la desviación estándar. Por la misma razón que la media. Cuando hablamos de inferencia, cuando hablamos de tomar una muestra, estimarlo en la población, la más estable es la desviación estándar y por supuesto la varianza de la cual depende. O sea, yo puedo tener la seguridad de si yo estoy en un proceso de muestreo, que el que me va a ser más fiel a lo que ocurre en la población es mi media y mi desviación estándar. Por eso esa parejita aparece en todas partes. La gente me dice, ¿por qué siempre aparece media? Yo tengo la mediana, tengo la moda. Y
Tengo también la varianza, puedo calcular la desviación media, que es más entendible. ¿Por qué lo que siempre se usa? Y eso para que ustedes como tutor. ¿Por qué yo siempre tengo que elegir la media y la desviación estándar, profe? Si yo estoy haciendo un muestreo, yo estoy tomando una muestra, quiero hacer inferencias sobre la población, entonces los mejores indicadores de tendencia central y dispersión son la media y la desviación estándar. Son las que no van a cambiar, no se ven afectados por valores extremos y tienen propiedades matemático-estadísticas que ya se han comprobado y que se pueden después, el que está interesado, ir a leer libros teóricos mucho más complicados sobre matemática estadística o estadística matemática y van a encontrar que hay una forma de comprobar numéricamente que estos valores son estables, ¿verdad? No es que no van a cambiar de muestra a población, van a cambiar porque siempre hay un error muestral, pero los que menos van a cambiar son la media y la desviación estándar. Entonces siempre es esa pregunta. Yo sé que hay siempre la pregunta, pero ¿por qué no hacemos nomás la desviación media? Si la desviación media es más fácil de entender. Dividimos por el promedio, tomamos un valor absoluto y dividimos la cantidad. Porque este cambia. Si van a hacer la estadística descriptiva nomás, la mano derecha, utilicen la desviación media. Pero este cambia mucho menos. Entonces, ahora vimos un repaso de todo lo que ustedes van a estar calculando, ¿verdad? Y entonces, ¿se entendió? Ahí. Sí, señor. Muy bien. Entonces, ¿qué son los cuartiles, deciles y percentiles de una manera muy gráfica? ¿Verdad? Acá, por ejemplo, voy a tratar de ver si se puede, ya que se poneremos, si se puede para poner en modo, no, creo que se ve, va ahí, mi pantalla, ¿verdad? Acá, por ejemplo, vemos que son los cuartiles y deciles y percentiles, con la medio a la mano derecha ustedes están viendo. Entonces, cuando yo tengo un conjunto de datos ordenados, ¿qué son los cuartiles? Los cuartiles son lo que dividen el conjunto de datos en 4 partes. Entonces, me voy a concentrar, acá están viendo seguramente mi mouse, creo. Ustedes ven en este que está a la margen derecha. No sé cómo agrandarlo. Solamente quiero quitar este gráfico. Se ve, ¿verdad? Ahí se ve mejor. Bueno, ahí se ve mejor. ¿Qué son los cuartiles, percentiles y deciles también alguna vez escuchado, ¿verdad? Los cuartiles dividen al conjunto de datos en 4 partes. Entonces puede ser el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Para dividir en 4 partes yo necesito 3 cuartiles. ¿Está bien? Necesito 3 cuartiles. Para dividir en 100 partes, en 100 partes, como está más abajo, yo necesito 99 percentiles. Por eso ahí es del percentil 1 al percentil 99.
¿Y qué representan cuando esto está ordenado? El cuartil 1 sería lo que están por debajo del 25%. 25% de los datos está por debajo. El cuartil 2, el 50% está por debajo y 50% está por arriba. Y el cuartil 3, 75% de datos está por debajo y 25% está por arriba. Cuando hablamos de deciles, decil 1, decil 2, decil 3, hasta el decil 9, lo mismo, el decil 1, el 10% está por debajo. El decil 7 significa que el 70% está por debajo y por supuesto 30% está por arriba. Cuando hablamos de percentiles, es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque digo el percentil 58 o el percentil 97, ¿cómo está ahí? ¿Qué significa el percentil 97? Que el 97% de los individuos, muestras, ratones, seres vivos, seres humanos, lo que fuera, botellas, 75% de las muestras en estos datos están por debajo. El indicador que yo estoy midiendo está por debajo y 3% está por arriba. ¿Ok? Entonces, esos son lo que nosotros llamamos en líneas generales. O sea, cuartil porque divide en cuartos, decil porque divide en dieces y percentil porque divide en por ciento. ¿Verdad? Y todo esto lo llamamos nosotros en líneas generales, van a encontrar que llaman cuantiles. ¿Verdad? Ustedes le pueden llamar cuartil, decil y percentil. ¿Verdad? Y cuando tenemos un box plot, Cuando tenemos un box plot, que sería un diagrama de cajas y bigotes. Ya vimos, ¿verdad? ¿Qué es un box plot? Un box plot, cuando vemos esa cajita, se forma con los cuartiles. Se forma con los cuartiles. Entonces, cuando yo veo un box plot, este está al revés, generalmente está al revés. Lo que estoy diciendo, la línea que está en el medio es la mediana. ¿Qué es la mediana? La mediana es el que divide al cuartil, al conjunto de datos a la mitad, que está en el medio. Entonces la raya que yo pueda aparecer es la mediana. Lo que está más abajo, donde termina la caja, es el cuartil 1. Y donde comienza la caja es el cuartil 3, ¿verdad? Y esto ustedes ponen al revés, algunos creo que algunos software pueden sacar en forma horizontal, no es lo típico, ¿verdad? Entonces establece los datos y uno puede ver, ubicando de esta manera, hacia dónde también se concentran los datos, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa que el bigote se extienda? Significa que hay valores extremos presentes. ¿Ya? Nosotros vimos el ejemplo en la clase pasada. Y los que salen, los que salen, por ejemplo, no suele aparecer en ese. Este que está en el medio, la raya que está en el medio, es la mediana, donde comienza
sería, por supuesto, el cuartil 3 y el de abajo es el cuartil 1. O sea, la caja está determinada. Y hay una forma de calcular los bigotes, y los bigotes que serían las ramitas que se van hacia arriba y hacia abajo. Y esos bigotes se calculan en base siempre a los cuartiles, pero el que está fuera de eso ya se consideran valores extremos y los que están a cierta distancia muy superior se consideran valores atípicos. O sea, es lo que ya vimos nosotros en la clase anterior. Esa es la forma. O sea, ¿cómo se construye el boxplot? El boxplot es en esencia los cuartiles de los datos. ¿Ya? Y si no vamos a entrar en esa medida simplemente de forma ya representativa, es decir que los valores que se encuentran por fuera del boxplot son lo que nosotros conocemos como valores extremos. Y hay una fórmula otra vez para decir, estos son valores extremos nomás. Se puede todavía concebir que forman parte. Pero estos que están acá ya son valores atípicos. Hay que investigar qué pasó. Perfecto. Y es todo por hoy. Es todo por hoy. Espero que haya servido esta clase introductoria estadística. ¿Preguntas en estos 15 minutitos restantes? ¿Se entendió más o menos? Yo lo que quería era que entiendan más o menos lo que saca, no todo en un 90%, pero la mayoría de las cosas que saca el SPSS cuando ustedes están haciendo estadística descriptiva, que tengamos las condiciones para entender, ¿verdad? En línea general. Yo voy a alzar esta diapositiva, Dios mediante, en el Classroom y espero los trabajos presentados. Hay un deadline, gente. Avisen a sus compañeros que el deadline se va a cerrar y que ya no van a poder presentar a aquellos que no presenten, ¿verdad? Después vamos a conversar, me voy a hacer rogar para ver qué vamos a hacer, pero jamás va a tener el mismo puntaje de los que presenten a tiempo. ¿Bien? Aquí el profesor para una calidad, ¿verdad? Y ahí, ¿no? Con usted nomás. Muy bien. Un gusto. Si no hay preguntas, happy weekend for everybody. Profesor, Señor, atento a la jugada por acá. Un repaso otra vez después con los materiales para hacer bien el trabajo del lunes. corresponde. Gracias. No, siempre atento a la verdad, siempre. Así tiene que ser. Un abrazo grande. Bueno, goodbye. Chao, chao. Gracias por estar. Gracias, profe.